Muy buenos días, amada Iglesia de Cristo los Geranios. Tenemos un día precioso, bastante iluminado. Y hemos venido a buscar del Señor, a buscar sus enseñanzas, su guía, su dirección. Venimos con expectativa, con ansias de saber qué tiene para nosotros. Y si nosotros tomamos en cuenta cada persona que hemos nacido en esta tierra, no hemos sido traídos al mundo por casualidad, no somos un accidente. Tenemos una razón, y esa razón principal es por la voluntad de Dios. Él ha querido que estemos en esta tierra, y para nosotros tiene un propósito. Sin embargo, al darnos el Señor el don maravilloso de la vida, también nos ha concedido otro regalo que ya hemos hablado en algunas ocasiones, y es el libre albedrío, que quiere decir la libertad de decisión de cada ser humano de optar por lo que libremente crea conveniente. Dios no creó robots programados, esto es para contestar a muchas personas que dicen, ¿por qué Dios permite la maldad en este mundo? No, permitió el libre albedrío, la libre voluntad. Ese es un regalo. No somos robots para que lo amemos de manera automática o para que busquemos siempre depender de Él. Nos ha dotado de sentidos para percibirlo, de cerebro y un cerebro que funciona con inteligencia para entenderlo, de un espíritu para que tengamos la oportunidad de comunicarnos con Él, y una sensibilidad para determinar de dónde viene todo lo bueno, para que con esas herramientas, con sabiduría y conocimiento, amarlo, decidir amarlo, decidir entregarnos voluntariamente y seguir sus mandatos, a seguir la guía que nos ofrece a cada paso. Cuando en la relación entre seres humanos no esclavizamos el amor, no buscamos controlar a la persona amada, y en esa libertad esta persona decide darnos su amor, la satisfacción es mutua y es completa, porque forman una sintonía irrompible. Y llega un momento en que no se puede identificar dónde termina el uno y dónde comienza el otro. Es un amor fuerte e inquebrantable que no admite la menor desconfianza, pues cada uno vela por el otro, y es un amor ideal en donde la empatía es perfecta. Y todo esto, ¿por qué? Por la libertad. Dios quiere en esta mañana darnos una enseñanza acerca de eso, de la libertad que nos ha concedido juntamente con el don de la vida que estamos viviendo cada día, y que hoy no es la excepción. Vamos a orar. Bendito Padre y Señor nuestro, te damos las gracias en esta mañana porque te ha placido convocarnos una vez más, Señor, para buscar de ti, para entender de ti y para saber que tienes muchas enseñanzas, Señor, para poder seguir nuestro caminar sin tropiezos, Señor, y agradándote a ti sobre todo. Te damos las gracias, bendecimos tu santo nombre por tanto amor que derramas sobre tus hijos, y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estuve paseando por el libro de Deuteronomio, y allí es cuando me detuve, en un verso pequeño, pero que encierra una de las más grandes verdades. Esto está en Deuteronomio 32, verso 31, que dice: porque la roca de ellos
no es como nuestra roca. Aún de nuestros enemigos son de ellos jueces. En la palabra de Dios, siempre, desde que hemos ido a los pies del Señor, hemos entendido que la roca es Cristo, es Dios en la segunda persona. Pero en este verso encuentro que hay otra roca y hace referencia a la roca de los hombres, a la roca que los hombres se aferran. Y es en lo que estaremos profundizando para tener una guía sobre las alternativas que Dios nos concede y que tenemos la libertad de elegir. Dios es invisible y está usando innumerables figuras para mostrar a sus hijos lo que es Él. En algunos casos es el sol de nuestra vida, es nuestro escudo de protección, es la fuente de vida, es nuestra fortaleza y en este verso se denomina roca. La figura de roca no es sin razón. Tiene una base en la firmeza que contrasta con un lodazal, que tiene diferente consistencia. En una roca podemos colocar y afirmar nuestro pie para dar pasos sin temor, mientras que en un lodazal está garantizado el resbalarse y caer, tener mucha dificultad aún para levantarnos. En el Salmo 40, verso 2, encontramos una ilustración cuando dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos. Nosotros, que somos seres humanos y que reconocemos que somos imperfectos, somos especialistas en hundirnos en enredos de los que se nos hace difícil salir. Encontramos eco en este salmista que, como nosotros, se sentía desamparado, pero que buscó refugio en Dios. Él puso su confianza en la firmeza del Señor, con la certeza de que los sacaría de los aprietos, al igual que nosotros nos metemos. Él sabe, y nosotros también, que no vamos a esperar encontrar alivio en ninguna otra cosa, ni en ninguna otra parte, sino en Dios, que siendo la misma mano que permite que a veces estemos en el foso profundo, es la misma que nos venda y que nos cura, pero que debemos esperar pacientemente, lo que puede significar que no debemos de entender que el alivio a nuestros problemas es instantáneo, porque la espera, cuando nosotros tenemos que esperar, no debe hacer que dudemos, porque siempre la ayuda del Señor va a llegar. Y esto mismo es lo que modeló Cristo en su oración ferviente en Getsemaní y en la cruz. Pues nuestro Señor Jesucristo continuó orando aún en su agonía. La consoladora experiencia de la bondad de Dios hace inevitable que nazca del corazón una alabanza a Dios por su misericordia. De manera que cuando nosotros queremos ser verdaderos o asertivos, como dicen actualmente, vamos a reconocer que Dios nos ha ayudado, y no pocas veces. Nos ha librado de grandes problemas, de peligros hasta de muerte. No es poco haber sido rescatado de un verdadero pozo de miserias y reconocer que el favor de Dios es completo. Dios escucha, Dios asiste, nos saca de los problemas que nos hacen resbalar a nuestros pies
y nos pone sobre rocas, de manera que si antes estábamos hundidos, ahora estamos elevados, libres de peligro y firmes. Nos ofrece además protección, como está escrito en el Salmo 32, verso 6, que dice: por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Vemos aquí que quien decide clamar al Señor, como los creyentes que hemos decidido ser piadosos como Cristo, tenemos una norma diaria y es orar todos los días y ser fieles en esa oración. Quienes busquemos sinceramente a Dios, abundamos en oración. Puede ser que nos digan ridículos al orar por todo y en todo tiempo, pero eso no tiene importancia. Dios ha prometido que vamos a encontrarle cuando pasamos tiempos de apuros y le clamamos. Contamos con el beneficio de la sensibilidad que Dios tiene a nuestro clamor y de su protección. De ella la tenemos garantizada su protección, acorde siempre a su voluntad, no a la nuestra, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Al escoger al Señor y seguirlo, vamos a obtener fidelidad e inmutabilidad de sus promesas, es decir, que ninguna será disminuida de todo lo que nos ha prometido, como lo vemos en Isaías 54, verso 10, que nos dice: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Nosotros perdemos en algunas ocasiones nuestro norte cuando se rompe la paz entre seres humanos. ¿Sí le ha pasado? Cuando estamos enojados no queremos saber nada de nada. Cuando nuestras relaciones personales se rompen, se nos hace difícil recuperar otra vez la misma confianza en las personas. Necesitamos tiempo para reponernos. Pero encontramos que es mucho más fácil guardar la paz con Dios, porque Él no se enoja mucho con nosotros. Contamos con la promesa de Dios de que podemos estar seguros de su amor, mucho más que lo más firme de su creación. ¿Qué es lo más firme? Los montes y los collados. Sabemos que estos pueden ser sacudidos por terremotos, pero no hay terremoto que pueda sacudir las promesas de Dios para su pueblo. Si los amigos de la tierra nos abandonan o se niegan a entendernos, el amigo del cielo no nos abandona. Jamás, nunca el Señor abandona a los que ama. Su pacto es inamovible, es inviolable, porque no está fundado en ningún mérito de nuestra parte, sino en la misericordia de Él, que desde siempre ha sido y que será hasta siempre. Optar por confiar en Dios desata poder a favor de sus hijos, como lo declara en Job, capítulo 12, verso 16, que dice: con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Es decir, ¿quién hace errar? El enemigo. A él le ha hecho Dios y a nosotros también. Por supuesto que es así, ya que tanto el poder como su sabiduría son irresistibles en el Señor. En seres humanos, la sabiduría mayor se da con el paso de los años, pero menguan las fuerzas. Mientras que en Dios
se encuentra la sabiduría y el poder en grado infinito. Sabiduría para planear designios y poder para llevar a cabo lo planeado. Él no necesita pedir consejo ni adquirir experiencia por la observación como ocurre en nosotros, sino que es poseedor de esa sabiduría y de ese poder por toda la eternidad. Todo intento del hombre en contra del Señor es insensato, porque si Dios derriba, no habrá quien le vuelva a edificar. Deuteronomio 32-31 que hemos leído nos hace ver que hay dos rocas, nuestra roca y la roca de ellos. ¿De cuál ellos? De los que decidieron no elegir a Dios como su guía, como su firmeza. ¿Cuál es nuestra roca? Sigamos la palabra de Dios y encontremos nuestro verdadero fundamento en Isaías capítulo 28, verso 16, que nos dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, que el creyente no se apresure. El arquitecto de la construcción y de la reconstrucción de su iglesia es Jehová, el Señor, el que nos dio la salvación a través del sacrificio de su Hijo unigénito y lo puso como piedra angular, es decir, la piedra que dota de firmeza al edificio, y dice que es probada y es preciosa, angular, por la expiación que hizo por los pecados del mundo, probada porque salió triunfante de toda tentación, y preciosa porque es de mucho valor para el pueblo. Cristo amó al pueblo que hasta menospreció su vida misma. Si Dios puso el fundamento, también va a encargarse de construir de manera firme a su iglesia, a esta iglesia de Cristo los geranios. Esta es la promesa del Señor y al Señor le creemos, porque actuará personalmente en cada miembro de esta iglesia para que todo sea justo y recto. Pero Dios va a encargarse de barrer, de limpiar, de purificar nuestras vidas de los cobijos falsos en que confían los escarnecedores. Y el verdadero creyente no va a apresurarse, es decir, que no va a alarmarse ante circunstancias adversas, sino que va a permanecer firme en su fe, por mucho que tarde el cumplimiento de sus promesas. ¿Qué otra característica tiene nuestra roca? Es nuestra fuente de agua. Éxodo 17, verso 6 nos dice: he aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo en presencia de los ancianos de Israel, para que queden como testigos de lo que Dios es capaz de hacer. Bajo el mandato de Dios está cada día nuestro. Aún las intensas dificultades son comparables a los valles y desiertos, pero Dios no nos desampara en nuestros momentos de angustia. Tiene siempre un alivio para las dificultades, así como Dios le mostró a Moisés de qué manera obtendría agua para su pueblo delante de los ancianos, y al golpear la roca obedeciendo sus mandatos,
salió agua en abundancia comparada a miel y aceite. Así de especial era el agua que brotaba. Dios puede abrir fuentes de provisión para nosotros en donde menos esperamos. Verdaderos ríos en medio del desierto de nuestra soledad. Y quienes confiamos en el Señor, podemos confiar en su provisión, pues la gracia y el consuelo que nos brinda el Espíritu Santo son comparados a los ríos de agua viva que fluyen de Cristo, quien es la roca. De Él sale nuestra agua de vida. Él fue golpeado por la ley de Moisés, ya que Cristo nació sujeto a la ley, fue hecho maldición en ella para librarnos a nosotros de esa maldición. Nada hay en este mundo que pueda satisfacer las necesidades ni del cuerpo ni del alma, sino de estos ríos de agua viva, salida de esta roca, de la fuente que fue abierta para nosotros, en donde los placeres de los sentidos que brinda el mundo se compararían a agua de charca, llena de bacterias y causantes de mucha infección espiritual, abominables, enfermedades infecciosas que enferman nuestra alma, mientras que los deleites espirituales son agua de roca, puros, claros y refrescantes. Cuando en alguna ocasión estén en alguna montaña, acérquense y toquen el agua de la roca y van a ver que es limpia, transparente y garantizadamente pura. Otra característica, nuestra roca nos ofrece todo lo que necesitamos. Isaías capítulo 25, verso 4 nos dice al respecto: porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Todas las palabras usadas en este verso son conocidas, menos turbión, cuyo significado es aguacero con viento fuerte que viene repentinamente y dura poco. Nosotros creo que sí sabemos, hemos experimentado un turbión de acuerdo a al significado. O multitud de cosas en nuestra vida desagradables que caen de golpe sobre alguien, capaz de llevar de sí todo lo que encuentran al paso. Dios guarda fidelidad para los que lo buscan de manera sincera. Cumple puntualmente las promesas hechas a patriarcas y que nos hacen también a nosotros, pues destruye enemigos de su pueblo y los humilla al derrotarlos. Levanta y protege a los suyos, que somos los pobres y menesterosos cuando clamamos por su ayuda. Hace que todos los esfuerzos de los violentos, enemigos de Dios y de su pueblo, se estrellen contra muros de su poder, para que el pobre, el necesitado, pueda cantar victoria por solo pertenecer al pueblo de Dios, mientras que los que son enemigos son tenidos por violentos, por extraños, por terribles y tiranos, porque quienes no tienen respeto por Dios son forzosamente terribles y odiosos para los hombres. Ellos son incapaces de infundir amor, sino solo odio que causa miedo. ¿Y cuál es la otra roca? La otra roca está representado por todo lo que el mundo ofrece, y podemos entender por roca de una persona aquello en lo que la persona confía. Roca de los orgullosos. Filipenses 4,
versos de 4 al 6, y lo ilustra el apóstol Pablo cuando dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que es en la ley, irreprensible. En el tiempo del apóstol Pablo, él fue combatido por gente erudita que presumía de lo que era para perseguir a quienes no pensaban igual. Y para que no puedan decir que el apóstol insulta lo que no conoce, les hace saber sus datos personales. Todo lo que era valorado en ese tiempo, él lo tenía, y que podía utilizar en legítimo orgullo y derecho, que más tarde lo dice que considera todo eso como pérdida y lo considera como basura. Nadie podía gloriarse más que él, pues tenía más y mejores títulos en la carne, y aún en el cumplimiento exterior de la ley de Moisés, antes, lógicamente, de convertirse a Cristo. Una ley incapaz de ver lo que fragua el corazón. Es en estas rocas en donde el mundo busca aferrarse. ¿En qué no más? En su linaje, en el estatus social, en el estado económico, sus títulos, su poder, aún en figuras conductuales externas que pueden pasar por piadosas, como por ejemplo aportes a obras sociales solo para que les admiren, para que exalten su generosidad. En fin, variedad de rocas que el mundo prodiga a manos llenas. La roca de los presuntuosos. Santiago capítulo 5 versos del 2 al 3 dice: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidas y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como el fuego. Habéis acumulado tesoros para Dios días postreros. Esta es palabra dura para los ricos, para los avaros, para los explotadores, pues va a durarles muy poco la roca a la que se han afianzado. Y tendrán que rendir cuentas de todo lo que Dios ha puesto en sus manos. Y aún el oro corrompido puede significar que no puede ser sacado de este mundo para su beneficio. Los ayes serán para los ricos porque han disfrutado ya de cosas inútiles en esta tierra. La roca del poder contra Dios es otra. De esto vemos mucho en estos tiempos. En todo tiempo ha habido rebeldía de los pueblos contra Dios, pero ahora parece que mucho más. En el Salmo 2, verso del 1 al 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido. Esto es lo que llama el mundo sabiduría contra toda ley de Dios y especialmente contra el cristianismo. Ahora hay muchísima mayor persecución y se oponen urdiendo métodos para suprimir o impedir los avances del reino de Dios en el mundo. Se trata de una conspiración confederada para ayudarse unos a otros. Todo porque frena las concupiscencias y las pasiones corrompidas. No les interesan sus actos que sean vistos a la luz de la autoridad de Dios.
y por eso están negando a Dios y le combaten. Quieren seguir en sus propios caminos. Al cimentarse en rocas peligrosas, van a verse consecuencias. Primero, confesarán el poder de nuestra roca en los postreros tiempos, porque allí no habrá gente atea, porque constatarán el poder de Dios, pero habrán perdido la oportunidad de salvarse. Primera de Samuel 4:8 dice: ¡ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto de toda plaga en el desierto. Caer en las manos de nuestro Dios no es poco. Los que se afianzan en la roca humana temen siempre la muerte, y su temor no tiene refugio. Su palabra dice que desfallecerán los hombres por el temor y la expectación de las cosas que les sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Su estado será de desesperación delante del juicio, porque la roca a la que se aferraron los abandonó y huyen a los montes, como está escrito en Apocalipsis, capítulo 6, verso 16, que dice: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Conocemos ahora las alternativas a las que voluntariamente podemos acudir. Tenemos la libertad para escoger, y por supuesto que de nuestra decisión dependen las consecuencias que deberemos asumir. Pensemos entonces a qué roca aferrarnos. Creo que tenemos muy claro el camino. ¿Escogeremos bien? Amén. Estimada familia de Iglesia de Cristo los Geranios, como siempre es un gusto, es un placer tenerles aquí. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente fin de semana y que tengan una bendecida semana. Les amamos mucho en el nombre de Jesús. Amén. Amén.